Continuamos con torque o momento. Ahora, condiciones de equilibrio. Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio, es necesario que se cumplan dos condiciones. ¿Cuáles? La sumatoria de fuerzas que actúen sobre el cuerpo rígido tiene que ser igual a cero. Y la sumatoria de momentos también tiene que ser igual a cero. No se les olvide, sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero. Entonces, aquí tenemos una varilla, ¿sí? Descansa sobre dos soportes, ¿sí? Está sobre dos soportes, vean. El soporte P y el soporte Q. Sobre la varilla se descuelgan dos cuerpos de masa 1 y de masa 2. La masa 1, 70 kilogramos y la masa 2 de 110. Coloquémosla aquí, 70 y 110 kilogramos. Aquí, estos 35, ¿qué es? Es la masa de la varilla, ¿sí? La masa de la varilla. Siempre se coloca en la mitad. Siempre se va a colocar en la mitad. Después vemos eso, centro de gravedad. El peso de la varilla siempre se coloca, o la masa, en toda la mitad. Listo. Desde acá hasta acá hay 16 metros, ¿sí? De extremo a extremo hay 16 metros. La masa 1 con respecto al eje de giro, 3 metros. La masa 2, desde acá hasta acá hay 9, ¿no? Al punto de giro sería 9 más 3, 12. La distancia de acá hasta acá sería 9 más 3, 12. Y listo. Entonces, nos piden qué fuerza está haciendo P hacia arriba y la fuerza que está haciendo Q hacia arriba, ¿no? Porque como esto descansa, entonces la fuerza de Q es hacia arriba y la fuerza de P es hacia arriba. El problema nos dice qué fuerza hace P y qué fuerza hace Q. Es decir, hallar FP y hallar FQ. Entonces, para eso hay que plantear dos ecuaciones. Primero, todas las fuerzas que actúen aquí deben ser igual a cero. Las fuerzas que actúan aquí todas son en Y. ¿Sí? En Y, entonces es fácil. La fuerza en P, positiva, va hacia arriba, positiva. Estos tres pesos van hacia abajo, negativos, ¿sí? El peso de la masa 1, 70 multiplicado por 9,8, menos 35 multiplicado por 9,8, esta es la masa de la varilla, ¿sí? Menos 110 multiplicado por 9,8, más, ojo, este sería positivo, hacia arriba, ¿cierto? Más FQ. Entonces, FP positiva y FQ positiva, las únicas dos positivas. El resto, lo que descuelga acá, negativo. Entonces, FP más FQ, no las conozco, ambas positivas. Menos 686, menos 343, menos 1078. ¿De dónde salen estos términos? De multiplicar cada masa por 9,8. Negativo porque van hacia abajo. Y estos dos positivos porque van hacia arriba. Se iguala a 0. FP más FQ es igual. Todos estos términos están negativos. Se suma y da negativo. Entonces la primera ecuación queda FP más FQ igual. Como está negativo pasa positivo. Esta es la primera ecuación. FP más FQ igual a 2107. ¿Qué es FP? La fuerza que hace este soporte hacia arriba, y FQ también la hace hacia arriba. Estos van hacia abajo. Primera ecuación, me tiene que salir otra ecuación obligatoriamente. ¿Cuál es la otra ecuación que me va a salir? Ya hice sumatoria de fuerzas igual a 0. Ahora, sumatoria de momentos igual a 0. Hacemos sumatoria de momentos. Aquí el ejercicio me dice que el punto de giro va a ser ese. También podría ser ese de allá. Va a ser este de acá. Entonces, torque 1 con respecto a esto. La distancia es 3. ¿Y cuál es la fuerza? 70 multiplicado por 9,8. 686, fuerza por distancia, no olvide. Torque es fuerza por distancia. Aquí no va seno porque no hay ninguna inclinada. No hay ninguna inclinada entonces. Ojo, si yo tengo esta varilla así y descuelga un peso, va a ser en el mismo sentido de la manecilla del reloj, ¿cierto? Es decir, negativo. Fuerza que es 686, que sale de multiplicar 70 por 9,8 por la distancia. De acá hasta acá, el punto de giro hay 3 metros. Y eso me da
2058 negativo. Negativo porque va. Luego, la masa el peso de la varilla, que es 35 multiplicado por 9,8, eso da 343. Por la distancia, como la masa de la varilla siempre va en la mitad y todo tiene 16, la mitad es 8. La mitad es 8, sí, exactamente, la mitad es 8. Multiplicado por 343, ¿qué sale? 35 por 9,8. Ojo, negativo también, vean, el peso. Si se descuelga el peso acá, va en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Menos 2744. Ahora, para la masa 2, hacemos lo mismo. 110 multiplicado por 9,8 da 1078. ¿Cuál es la distancia que hay de acá hasta el punto de giro? 9 hay de acá hasta acá. Más 3, 12. ¿Sí van? Aquí hasta acá hay 9, más 3, 12 es la distancia. 1078 por 12. Negativo también. Va hacia abajo, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Listo. Luego, falta la última. Con respecto al punto de giro. Esto es FQ. FQ. La fuerza, el momento, el torque de FQ. De la fuerza Q. ¿A qué es igual? La fuerza que está haciendo, no la conocemos, me la están pidiendo. Coloco FQ. Por la distancia, ¿cuánta distancia hay? 16. Entonces coloquemos 16 FQ. ¿Sí la entendieron? La fuerza que hace este soporte, no lo conozco, me lo están pidiendo. FQ la coloco. Por la distancia que hay, 16 de extremo a extremo. 16 FQ. Ojo, este está haciendo la fuerza hacia arriba. Al hacerla hacia arriba, esto gira en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, positivo acá. ¿Sí? Positivo. Y acá, FP, si yo hago una fuerza sobre el mismo eje de rotación, no tiene sentido. O sea que el momento de aquí es 0. La FP se elimina de acá. FP no hace momento acá, ¿sí? Porque es en el mismo eje de rotación. Ahora sí, sumo esto. Sumo los momentos y me tienen y los igualo a 0. Menos 2058, menos 2744, menos 12936, más 16 FQ. Y lo igualo a 0. Entonces, aquí sería, voy a sumar todo como están negativos. Eso me da menos 17.738 más 16 FQ igual a 0. Ojo, despejo FQ. ¿A qué es igual FQ? Esto está negativo, pasa positivo. 17.738. ¿Se observaron? Esto está negativo, lo paso positivo. Y lo que está pegadito pasa abajo. FQ es igual. Lo que me dé la división. Esto me da 1108,6 Newton por metro, ¿no? Newton, perdón, toda fuerza es en Newton. Ya tengo una, vean, ya tengo la fuerza Q, 1108,6 Newton. Ahora, ¿qué me falta? Fuerza en P. Para eso recurro a la primera ecuación que yo hice, vean. La primera ecuación que me quedó, FP más FQ igual a 2107. Despejo FP, que es lo que me falta. 2107 menos, este pasa negativo, pero ¿cuánto me dio FQ? 1108,6. Y hago la operación. 2107 menos 1108,6. Y eso da 998,4 Newton. Toda fuerza es en Newton. Aquí no estoy hallando momentos. Aquí sí era Newton por metro. Listo, esta es la respuesta. La fuerza que está ejerciendo este soporte P hacia arriba es de 998,4 Newton. Y la fuerza que ejerce el soporte Q también hacia arriba es de 1108,6 Newton. Estas son las dos respuestas. Entonces, sencillo el problema. Gracias.